Bien, como les decía hace un momento, estamos con el abogado constitucionalista Israel Quino para hablar acerca de la situación legal de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Y vamos a aprovecharlo también para tocar otros temas, como por ejemplo la sentencia ya que se ha conocido al exministro de Gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo. Empecemos hablando del gobernador de Santa Cruz. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Vania. Muy buen día. Agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Bien, ahora, por favor, con esto, ampliación de delitos, ¿está bien? Que hace y que ha anunciado el ministro de Gobierno en contra de esta autoridad. ¿Se complica la situación jurídica de Luis Fernando Camacho o no? En razón del quantum de la pena, es decir, del delito por el cual puede ser sancionado, no le genera mayores complicaciones, porque el delito de seducción de tropas se sanciona con la mitad del delito que pretendía perpetrarse, y en el caso de cohecho es de 3 a 8 años, el delito de terrorismo es mucho mayor, a 20, entonces en cuanto al quantum de la pena no le va a generar ningún perjuicio mayor, donde sí podría generarle alguna complicación procesal, ¿no? En realidad en la responsabilidad de su participación criminal está en virtud al concurso real de delitos, es decir, la comisión de una serie continua de comisión de delitos para perpetrar un delito mayor, en este caso el delito de terrorismo, que el Código Penal lo sanciona en cuanto a su artículo 133 con hasta 20 años de cárcel. Hemos tenido casos emblemáticos que han tenido sentencia, otros que no. Sí, bueno, por el delito de terrorismo ya hubo un antecedente en la ciudad de La Paz, en la que un ciudadano extranjero frente a la terminal también, ¿no? Detona explosivos en un alojamiento. Él ha sido remitido a Chonchocoro, ha sido sentenciado y luego él mismo se suicidó, ¿no? El otro caso quizás emblemático también es el denominado caso terrorismo en la ciudad de Santa Cruz por el caso, tú recordarás, que se denominaba separatismo, sí, ¿no? Donde estuvieron involucrados ciudadanos extranjeros también, de los cuales 2 sobrevivieron, que se encontraban también con medidas preventivas en cárceles en el país, pero él mismo no ha llegado a una sentencia condenatoria, contrariamente en el régimen del quebrantamiento constitucional. Extrañamente ese tribunal de sentencia, luego de 10 años de investigación, de 10 años de juicio oral, dispone cerrar la causa, porque no encuentra aparentemente más elementos que puedan significar una sentencia y disuelve el caso. Entonces ese es el otro elemento también, ¿no? De mucha retardación de justicia, en el que no se identificaron responsables ni condenados al respecto. Es muy complejo el caso de terrorismo y la denuncia que tiene ahora el señor Luis Fernando Camacho. Sí, el tipo penal en realidad, cuando identifica las causales objetivas de punibilidad, es decir, cómo la acción se materializa en una conducta, por ejemplo, típica y antijurídica, ¿no? Es compleja de probarla. Sin embargo, por lo que hemos escuchado de parte del Ministerio Público en la audiencia cautelar, tiene cuando menos 34 indicios probatorios, ¿no? De responsabilidad penal en contra del ciudadano Luis Fernando Camacho, y estos difícilmente van a cambiar de rumbo. Seguramente en los siguientes 4 meses es altamente probable que la Fiscalía presente una acusación formal y vayan a un juicio oral justamente con estos 34 elementos u otros que se encuentren en estos 4 meses, y el destino del ciudadano Camacho se vaya a ventilar a través de un tribunal de sentencia, así como ocurrió en el caso de la ex senadora Yanine Áñez. ¿Cuánto podrá demorar eso? El plazo en realidad, Vania, tiene que sujetarse a la ley. El juez ha dispuesto 4 meses, no puede extenderse más porque el caso se ha denunciado hace 2 años, ¿no? Y la ley dispone en casos comunes hasta 20 días. En este caso han transcurrido 25 meses respecto al principal denunciado. Ahora bien, en esos 4 meses tienen que generarse los elementos investigativos que aún faltan por requerirse. Justamente esos han sido los cuales han motivado los riesgos procesales de peligro de fuga y peligro de obstaculización, y en 4 meses debería el Ministerio Público ya formalizar una acusación. Altamente probable que vaya por esa vía, difícilmente va a ir por un sobreseimiento, y este tribunal justamente deberá pues judicializar, se deberá judicializar la prueba ante este tribunal, y el tribunal deberá definir el destino del señor Camacho. ¿Por qué Chonchocoro? ¿Por qué detención preventiva en Chonchocoro, no en San Pedro, no en Palmasola? ¿Por qué? La norma prevé justamente que en cualquier recinto penitenciario de la jurisdicción donde se comete el delito, tenemos en La Paz, por ejemplo, en el caso de mujeres, Obrajes y Miraflores, en el caso de varones, Patacamaya, San Pedro, si son jóvenes, Viacha, Calauma, ¿no? O en su defecto Chonchocoro. El juez valora la peligrosidad del criminal imputado por el delito,
delito y el delito por el cual está siendo perseguido. En este caso, terrorismo, un delito de hasta 20 años de cárcel. Entonces evalúa justamente los riesgos procesales, en este caso de fuga, ¿no? Que han sido los determinantes para disponer de la detención preventiva, y dispone remitirlo al penal de máxima seguridad en el país, Chonchocoro. Ahora, Chonchocoro se diferencia de otros recintos carcelarios por ser un penal, entre comillas, dicen muchos, ¿no?, de máxima seguridad, pero, por ejemplo, que la esposa ingrese a dormir con él. ¿Esto se ha visto alguna vez? Es un momento de extremo privilegio para el ciudadano Luis Fernando Camacho. El sistema del régimen penitenciario dispone solamente permisos de pernocte cada 15 o cada 30 días por una noche a aquellas personas privadas de libertad que se encuentren en penales, por ejemplo, en el caso de la cónyuge mujer de Obrajes y el cónyuge varón de San Pedro, una orden judicial con un permiso que acredita justamente la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario, pueden pernoctar una noche y luego vuelven a sus recintos penitenciarios. En el caso del ciudadano Luis Fernando Camacho, lo decía hace unos instantes, la parte de defensa jurídica que tiene él, goza de un ambiente especial para él, ¿no? Además goza del equipamiento médico, atención permanente, lo ha dicho justamente su defensa jurídica, tiene médicos a disposición, pero además tiene una cama adicional en ni siquiera celda, ¿no?, en el ambiente que le han adecuado, ¿no?, para que pueda tener pernocte, en este caso de su cónyuge, como si tuviera un tratamiento único. Ninguno de los más de 16,000 privados de libertad en el país, ni siquiera los más de 600 que existen en Chonchocoro, tienen esas condiciones de privilegio. Bueno, esto seguramente va a tardar unas 2 semanas más, justamente por el protocolo de ingreso a población penitenciaria, pero en 2 semanas ya será ingresado a régimen abierto. Eso dice también la ley, no puede gozar de más privilegios, y posteriormente a ello deberá sujetarse a las normas internas sociales del penal. Tendrá que hacer limpieza, tendrá que realizar la preparación de alimentos, lo que corresponde a cualquier privado de libertad, que por supuesto también se adecúa a estas normas de comportamiento social de los privados de libertad. Bien, doctor, quiero aprovechar también su visita para hablar del caso Murillo, por favor. Esta sentencia, 5 años y 10 meses en realidad, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo va a permanecer Arturo Murillo en prisión? Esos 2 años ya prácticamente que se encuentra detenido, cumpliendo su segundo año, solamente va a cumplir el resto que le queda, ¿no? Es decir, los 3 años y 10 meses va a estar todavía sentenciado en el condado de Miami, y por la estimación de tiempos, todavía en este periodo constitucional, durante el gobierno del presidente Luis Arce, él va a cumplir esa condena, y de manera posterior es poco probable que lo extraditen, ¿no? Porque no hay extradición. Es poco probable. Tenemos un acuerdo, ¿no? Tenemos un tratado de extradición vigente desde el año 93 con Estados Unidos. Sin embargo, el Estado es soberano de definir justamente el cumplimiento de los alcances de este tratado. Difícilmente lo va a extraditar. Lo que sí puede disponer es la expulsión del ciudadano Arturo Murillo vía deportación. Ya ocurrió con anterioridad con un narco general. Cuando cumple una sentencia, lo expulsa, y apenas pisa suelo boliviano, este es inmediatamente aprehendido. Lo mismo va a ocurrir con el ciudadano Murillo. Tiene procesos pendientes en nuestra jurisdicción por delitos que van desde el incumplimiento de deberes hasta traición a la patria, asesinatos, entonces delitos de lesa humanidad como genocidio, por ejemplo. Entonces, una vez que sea expulsado de los Estados Unidos, va a ser inmediatamente aprehendido una vez que un avión lo traiga a suelo boliviano. Ahora, ¿él puede, de estos 3 años y 10 meses que le quedan por buena conducta, salir antes o no? Existen normas, por ejemplo, las normas de Bangkok, que son normas internacionales justamente que velan, ¿no?, los derechos de los privados de libertad, y los sistemas penitenciarios en el mundo, Estados Unidos no es la excepción, ¿no? En este tipo de delitos, cuando reconocen la culpa, por ejemplo, no se tiene un nivel también de tratamiento diferenciado, es decir, puede acogerse a algún determinado beneficio penitenciario. Pero si lo van a expulsar a Bolivia, ¿no? Sí, posteriormente tiene que ser expulsado. Bien, doctor, gracias por haber conversado con nosotros. De verdad, siempre despejamos todas las dudas, ¿no? Con Israel Quino, gracias por una vez más. Agradecido por la invitación, estimada Vani, a la audiencia, a la familia del canal y a usted. Bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Continuamos con más en Al Día Tu Día.